a partir de finales de los 70 se introdujo en la Ley General de Salud el título 14, que habla sobre la donación, trasplante y la definición de pérdida de la vida, que ahorita vamos a ver por qué es importante y por qué aparece ahí, que uno pensaría que, bueno, que tiene que ver la pérdida de la definición de pérdida de la vida con la donación y los trasplantes. Y el título quinto establece quiénes son los disponentes para donar una parte o la totalidad de su cuerpo con fines de trasplante. Todos estamos en esa capacidad, cualquier ciudadano mexicano. Que tiene que ser por consentimiento expreso o puede ser por consentimiento tácito. Vamos a analizar un poquito eso, qué significa un poco más adelante. Y que establece que la donación debe de ser altruista y prohíbe el comercio de los tejidos y órganos donados. Establece la definición de lo que son donadores vivos y de donadores cadavéricos, que vamos a ver más adelante lo que es la regla del donador muerto, de dónde sale. ¿Sí? Establece la responsabilidad de la capacidad del grupo médico para realizar los trasplantes. Entonces, no se puede hacer en cualquier lado. Tiene que haber una estructura que ya se conoce, que permita técnicamente, científicamente, la realización de los trasplantes. Y me estoy refiriendo no nada más a las técnicas quirúrgicas, sino a las técnicas de detección de los problemas de compatibilidad inmunológica que somos responsables de verificar antes de hacer un trasplante y después del manejo terapéutico de los pacientes trasplantados. Establece criterios de asignación de órganos obtenidos, crea el Centro Nacional de Trasplantes y tiene un apartado especial acerca de la pérdida de la vida por criterios cardiopulmonares y por criterios cerebrales. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Probablemente ustedes estén más familiarizados con esta idea de los principios éticos básicos. Hay mucha gente que cuestiona esta forma que le dicen que es una teoría ética. A mí no me parece una teoría ética, a mí me parece más bien una metodología de análisis de problemas éticos. ¿Qué es lo que voy a ver cuando analizo un problema ético? Y eso deriva del pensamiento primordialmente norteamericano, anglosajón, y hay mucha gente que le cambia algunas cosas y finalmente, por ejemplo, la teoría casuística, pues ve más o menos problemas parecidos, pero nomás le cambia, en vez de autonomía, le pone otro nombre, etcétera, ¿no? Pero los principios básicos que tenemos que revisar al analizar cualquier problemática médica, desde mi punto de vista, es cómo impacta en la autonomía de la persona, cómo impacta en el beneficio que se espera de esa acción médica y el no daño que también se espera de esa acción médica. Es importante especificar la diferencia entre beneficio y no daño. La no maleficencia tiene que ver con efectos secundarios que se tienen y se conocen con la administración de cualquier medicamento que ustedes quieran. Y finalmente la justicia con la que se establece estos procedimientos médicos. Estoy hablando de manera general. Esto lo tenemos que englobar dentro del área de los trasplantes. Cómo se afecta la autonomía en los trasplantes, los distintos aspectos de los trasplantes, la beneficencia, la no maleficencia. La beneficencia es muy entendible, el poder ofrecerle a un paciente que tiene una situación terminal de función de un órgano, cambiarle esa situación. Y los riesgos quirúrgicos, los riesgos de los inmunosupresores, etcétera. Y finalmente la distribución que se da
de eso, que en el área de los trasplantes es un problema muy serio, ¿sí? Es un problema muy serio a nivel mundial, y lo vamos a tocar más adelante, pero en resumen podría adelantar que tiene que ver con la distribución de los órganos que se obtienen para trasplante, que son extraordinariamente escasos, y los pacientes que requieren de órganos son muchísimo más de los órganos que se pueden obtener. Entonces tenemos una responsabilidad de tener que distribuir esos órganos de una manera justa y equitativa. Entonces, ¿qué problemas éticos se pueden vislumbrar en el área de los trasplantes? Y en términos generales, esto no es mío, es de un pensador que tiene un libro sobre ética en trasplantes, las tres áreas de conflicto ético que se generan en la cuestión de los trasplantes es el problema del diagnóstico de muerte o de diagnóstico de pérdida de la vida, como se establece en la ley, la obtención de los órganos, de dónde se van a obtener, y la adjudicación de esos órganos. Entonces, esas tres fases, porque incluso tiene que ver con las fases de cómo se hace un trasplante. Primero hay que tener al esclavo negro que estaba recién enterrado y que los santos Cosme y Damián fueron y obtuvieron el órgano, empezando por la necesidad de tener a un enfermo que lo requiere. Entonces, ¿cómo se obtiene? Y después, ¿a quién se lo van a dar? Imagínense que no fueran el sacristán el que estaba con la pierna gangrenada, sino otras 20 gentes con piernas gangrenadas, pero nada más hay una pierna para implantar. ¿A quién se la van a dar? El sacristán a lo mejor tiene influencias, sí, pero es justo que use sus influencias para obtener un beneficio y los riesgos que implica. Entonces, la autonomía, todos esos problemas tienen que verse a través de la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y la justicia en el análisis de esto. ¿Quién es el proveedor ideal de órganos y tejidos? Y un principio primordial que se discutió cuando empezó la era